Quiero dedicar mi atención sobre todo a los jóvenes. Queridos jóvenes, responsables del futuro, no tengáis miedo de la tarea apostólica que el Señor os confía. No dudéis en elegir un estilo de vida que no siga la mentalidad hedonista actual. El Espíritu Santo os asegura la fuerza necesaria para dar testimonio de la alegría de la fe y la belleza de ser cristianos. Las crecientes necesidades de la evangelización requieren numerosos obreros en la viña del Señor. No dudéis en responderle con prontitud si os llama. La sociedad necesita ciudadanos que no se preocupen solo de sus propios intereses, porque si cada uno piensa solo en sus propios intereses, el mundo se encamina a la ruina. Es una parte, la que acabo de leer, de la homilía en las vísperas de Santa María, Madre de Dios, el día 31 de diciembre de 2008, pronunciada por Benedicto XVI. Solía hacer un repaso en esa tarde, el Papa, como obispo que es de Roma, de manera sucinta, del desarrollo de las actividades pastorales en la urbe. Y en este caso se dirigió de manera muy explícita, como acabáis de escuchar, a los jóvenes. Además, esas homilías, todos los años, el día 30-31, en este caso lo he hecho ayer para preparar este retiro, me gusta leerlas todas, las de los 8 años, de 2005 a 2013, 2012, que fue la última. Y es interesantísima la teología del tiempo que ofrece el Papa, porque es capaz, con esa sabiduría de los humildes que tiene Benedicto XVI, de imbricar los dos aspectos del tiempo. Digamos así, el cronológico, el cosmológico, con lo que podríamos llamar el tiempo supratemporal, el tiempo eterno, el tiempo mistérico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos pasando hojas del calendario y cuando llega el 31 de diciembre, es una fecha simbólica, que no es que signifique nada en especial, pero se ha terminado un año. Bien, y al final se terminarán todos, cuando vivamos 80 o 90 o 25 y nos muramos. Pero lo que importa es el que se llama en griego el pleroma, o sea, la plenitud de los tiempos, y en esa estamos insertos, desde el punto y hora en que el Verbo se ha encarnado en las entrañas purísimas de una Virgen, y el que es eterno sin dejar de serlo, se ha introducido en el tiempo. Esto es lo que venimos a meditar en este que quiere ser retiro de Navidad, puesto que estamos en la octava, y de fin de año. Voy a hacerlo bascular, esta meditación, sobre dos temas que creo que se dan la mano ambos. El primero, el que estoy ya no solo enunciando, sino explanando un poco. El valor del tiempo y qué nos exige a nosotros un retiro de fin de año. Y el segundo, el lanzamiento a una vida nueva en un año nuevo, teniendo ante los ojos como modelo una figura muy sugerente, que después señalaré. Ahora vamos a dejarlo así en la expectativa. Pero vuelvo a este pequeño párrafo. El Papa Benedicto XVI llama a los jóvenes, o sea, a vosotros, responsables del futuro. Y os exhorta con una palabra que era muy suya, así empezó su pontificado,
Era muy de San Juan Pablo II, así empezó también el suyo, y sobre todo es muy de Jesucristo resucitado, porque así se presentaba siempre. Nolite timere, que no habría que traducirlo no tengáis miedo, sino no queráis tener miedo. Porque el miedo requiere una capitulación previa. Si yo no lo quiero, no lo tengo. El que quiere dejarse atemorizar, se deja. No tenéis más que salir a la calle y sorprender las miradas huidizas de corderillos ateridos ante el cuchillo que están viendo brillar ante sus ojos. La gente vive muerta de miedo porque se ofrecen voluntariamente a ser víctimas del miedo. Usted quiere engañarme, engáñeme. Usted quiere amordazarme, amordáceme. Usted quiere vacunarme y atontarme, lobotomíceme, que aquí estoy. Mientras yo temblaré, porque me encanta tener miedo. Necesito tener miedo, porque como no valgo nada, y lo sé. Ahora, el que se sabe comprado por la sangre de Cristo y heredero del cielo, y que ni muerte ni vida, ni hambre, ni espada, ni enfermedad, ni presente, ni futuro, nada ni nadie podrá arrancarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Quis nos separavit a caritate Christi. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? El que sabe también con San Pablo que si Deus pro nobis quis contra nos, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pues ese tal no tiene miedo. Por tanto, lo que dice Jesucristo al entrar en el cenáculo una vez y otra es nolite timere, no queráis temer, no queráis tener miedo. Y esta palabra he oído en alguna ocasión y he leído, estas cosas son siempre un poco discutibles porque ¿quién se pone a hacer un cómputo perfecto? Pero en fin, que aparece 365 veces en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento aparece muchísimas veces y en el Nuevo, desde el momento en que el arcángel Gabriel se presenta a María. No temas, no litimere, no quieras temer. Y 365 veces, una por cada día del año, para que no se nos olvide nunca que lo que anquilosa y lo que encadena y lo que esclerotiza y lo que paraliza y lo que inhabilita para todo bien es el miedo. No os dejéis arrinconar el ánima, decía Santa Teresa, porque quedaréis inhabilitadas para todo bien. Pues no tengáis miedo, dice Benedicto XVI a los jóvenes, el 31 de diciembre de 2008, no hace tanto, y parece que hace muchos siglos, por eso el valor del tiempo es tan relativo. Realmente el tiempo no existe, el tiempo es una ilusión, un invento nuestro. San Agustín es el gran teólogo del tiempo. El tiempo no existe, solo existe lo que existe para Dios. Y como en Dios no hay tiempo, nosotros tenemos que ser libres. Y dice el Papa, no tengáis miedo, pero atención, ¿a qué? A la tarea apostólica que el Señor os confía. Porque hoy os confía, por encima de todo, hoy y siempre, una tarea profesional, una tarea familiar, desde luego, seguramente, en muchos casos, no en todos, pero en 2/3 de los casos, como mucho, una tarea familiar. Y hoy os confía una tarea posiblemente política, una tarea, qué sé yo, económica, bien. Pero la primera tarea que os confía es la tarea apostólica. Ite, missa est. Id, este es el envío. Y esto es el apostolado, esta es la tarea apostólica. Salir y prender fuego al mundo. Entonces no tengáis miedo de la tarea apostólica. No tengáis miedo, llevad en la frente escrita la palabra libertad y enseñoreamiento del mundo. Como dice Santa Teresa a sus monjas, ¿pensáis que no es linda cosa una pobre monjita de San José enseñorearse del mundo desde su celda, pobre y humilde? Porque eso es libertad interior. Entonces no tengáis miedo. No dudéis en elegir un estilo de vida que no siga la mentalidad hedonista actual. Bueno, esto lo decís, lo escucháis a los 25 años y es natural. No. Yo no sigo esta mentalidad hedonista. Pero después de los 25 vienen los 35 y después los 45.
Y ahí está el mérito de no caer poco a poco en este estilo de vida con una teoría limpidísima, ¿eh? Esa no se empece, que dirían los clásicos. La teoría no sufre quebrantamiento, pero la adaptación de esa teoría al final es muy fácil que caiga en un estilo de vida hedonista actual. En muchas cosas, los que os caséis, pues si en vez de tener una docena de hijos tenéis un cuarto de docena, y así como se funciona con el dinero, con las amistades, con las salidas, con las entradas, con las programaciones, de todo, en todo. El otro día decía yo a los de aquí, bueno, hemos llegado a un punto en que todo es tan sumamente aberrante y todo es tan desfachatado y todo es tan insolentemente diabólico, que si es que antes no lo era, desde luego hoy sí que lo es, el momento de definirse. Bonum est diffusivum sui, decían los clásicos. El bien es difusivo de sí mismo y el fuego quema. El fuego tiene que quemar a quien se acerca. Y entonces tiene que haber un amor a Jesucristo muy evidente y muy contagioso. No ideas o programas o sueños o proyectos laudabilísimos, sí. Pero no, eso puede venir después y hay que también presentarlo, pero tenemos que ser gente muy enamorada de Jesucristo y que se vea que somos muy amigos del corazón de Jesús, que todo lo planteamos desde Él, lo filtramos por Él y lo proyectamos con Él, con toda naturalidad, sin sermoneos raros, ni desde luego beaterías que huelan a naftalina, ni eso, pero con mucha fluidez. Este es un hombre, una mujer que no se entiende a sí mismo sin Jesucristo y entonces por sus ojos transmina la pureza y por sus palabras la alegría, y eso yo creo que siempre de uno en uno, siempre captación o apostolado o como le queramos llamar, de uno en uno, pero creo que tiene que funcionar un poco más. ¿Por qué no funciona? No tengáis miedo a la tarea apostólica que Dios os ha encomendado, que os ha confiado. No tengáis miedo. Porque ¿cuántas veces a mí nuestro Señor me ha dado un bofetón de los suyos? Que no me he atrevido por miedo. Y el día que me atrevo, resulta que esas almas, ese grupo de personas, ese enfermo, ese joven, quien sea, estaba deseando. Claro, hay que entrar con el cariño, todo, pero no tengáis miedo a la tarea apostólica. No dudéis en elegir un estilo de vida que no siga la mentalidad hedonista actual. Y ahora viene lo grande. Sigo, son palabras de Benedicto. El Espíritu Santo os asegura la fuerza necesaria para dar testimonio de la alegría de la fe y de la belleza de ser cristianos. Creo que estos son los dos sellos más convincentes, hoy más que nunca. Porque hoy es la época de la tristeza y de la fealdad, de la depresión y de la sal gorda de la vulgaridad. Entonces yo decía antes, ¿por qué no nos gusta la misa tradicional? No por un esteticismo, pero también porque es vehículo de belleza, no cabe duda. Porque hoy no descubrimos la belleza en ningún sitio, ni la manera como os vestís la expresa, siquiera. Os lo digo siempre, pero es que es espantoso. Yo veo una película de los años 50, comedia americana, y yo digo, eso era vestir, las mujeres y los hombres. Entonces hoy no se expresa la belleza, no se expresa. Le hemos dado un mentís en todo. Pues, ¿y la alegría? ¿Dónde está? Esas son, creo que, las dos actitudes. Y cuando eso los demás lo ven en una persona que es habitualmente equilibrada, que es ecuánime, que no es voluble porque no tiene unos cambios de carácter absolutamente imprevisibles,
y que está siempre con la mano tendida, la sonrisa presta. Y, como digo, cuida también lo externo, la presentación de las cosas, la belleza, que ama la música, el arte, la cultura. Pues empezamos por ese testimonio humano, porque eso significa una trabazón de virtudes humanas, que es la manera de entrar. Entonces no tengáis miedo, porque el Espíritu Santo os asegura la fuerza para dar testimonio de esas dos cosas, de belleza y de alegría. ¿Qué significa que el Espíritu Santo te asegura la fuerza? Que puedes sobreponerte a los cansancios, porque muchas veces nos pasa que nos cansamos. Te cansas de esta persona, te cansas de esta cerrazón, te cansas de la incomprensión. Madre Inmaculada, que no nos cansemos. ¿No habéis leído esa oración preciosa de don Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados? Tiene una oración preciosa. Mientras me quede una sonrisa que ofrecer, un puñado de monedas que repartir, unas gotas de sudor que derramar, un poco de tiempo que emplear, Madre Inmaculada, que no nos cansemos. Entonces, que el Espíritu Santo nos dé la fuerza significa no cansarse, porque el mundo este de hoy os lo han estudiado milimétricamente con una ingeniería diabólica para que a los 25 años estéis agotados de todo, agotados de vosotros mismos, agotados de vuestras familias, que en muchos casos no son familias, agotados de la imposibilidad laboral, agotados de amigos que no son más que compañeros de cervezas, agotados de lujurias, ya a los 20 años se ha malgastado todo, y agotados. Y entonces no cansarse nunca, sobreponerse, levantarse y sonreír, y no desanimarse nunca, porque el desaliento es el arma de Satanás. ¿Qué significa que el Espíritu Santo nos da la fuerza? No sucumbir tampoco ante los respetos humanos, que no son solamente lo políticamente correcto, sino es lo que piensen de mí los demás, que hasta entonces habían pensado una cosa más intermedia. Sí, sabían que yo soy católico y no me avergüenzo, pero ya darles pie a que piensen que soy extremista no me interesa, empezando por mi propia familia. Y así sucesivamente. Entonces, la fuerza del Espíritu Santo, lo que nos hace ser libres y caminar ligeros de equipaje y reírnos del mundo y no condicionarnos por nada que no sea la voluntad adorable de Dios nuestro Señor. Alegría y belleza, ese es el testimonio del joven. Y sigue diciendo Benedicto XVI, las crecientes necesidades de la evangelización requieren numerosos obreros en la viña del Señor. No dudéis en responderle con prontitud si os llama. No dudéis en responder con prontitud si os llama. 3 cosas en una frase tan pequeña, que son 3 trampas. 3 cosas que son 3 trampas. Primera, no dudéis. El joven de hoy es muy titubeante, muy poco firme, muy poco seguro, muy poco volitivo en el mejor sentido de la palabra. Entonces es una duda metódica permanente. No dudéis. Segundo, en responder con prontitud, que es la devoción, según Santo Tomás de Aquino. Así la traduce. La devoción no es el gusto por las cosas de Dios, no es el mucho rezar, sino que es la prontitud de la voluntad en lo tocante al divino servicio. La prontitud, no que tengo que ver una finca que he comprado, que tengo que atender una yunta de bueyes o que se ha muerto mi padre. Eso dice el Evangelio cuando le dijo el Señor a uno, que el Señor no perdía el tiempo, El Señor no perdía el tiempo como lo perdemos hoy los curas, con esos discernimientos vocacionales que duran 1 año, 2 años, dicen, no, esto es lo que hay, ¿a dónde te vas? Se acabó. Y dice, Señor, sígueme. Y le da una patada al telonio, que era una mesa como esta, San Mateo, cobrador de impuestos, que se embolsaba todos los meses o la semana o como le pagaran un buen dinerito, que es lo que muchas veces nos detiene también, sin darnos cuenta, pero nos detiene, porque el dinero es el estiércol de Satanás, decía el santo cura de Ars. Entonces le da una patada al telonio
allá detrás. Juan y Andrés, en las orillas del Jordán, y les dice San Juan Bautista, ese que pasa por ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira tú qué presentación. Se acabó, no necesitaron más. Detrás. Pedro, remendando las redes, seguidme que os haré pescadores de hombres. Detrás. Se acabó. Ahora, otra vez se tomaba también la iniciativa el Señor, no para que fueran de sus 12, sino de su círculo más amplio, los 72 discípulos o de sus amigos, y pasa ante aquel. Sígueme. Y uno le dijo, he comprado una yunta de bueyes y tengo que armarla. Otro, he comprado una finca, siempre esto, y tengo que ir a verla. Y el otro, tengo que enterrar a mi padre. Los lazos familiares pueden llegar a ser diabólicos. Es muy santa la familia, y hay que quererlos por encima de todo, pero pueden llegar a ser diabólicos. Tengo que enterrar a mi padre. También esto, porque si lo enterraba venía después el reparto de la herencia. Los 3 casos. Y dice el Señor, dejad que los muertos se entierren a sus muertos. Eso por un lado. Por otro, el joven rico. Unos dicen era un tipo rico, dice el evangelista, los 3 que lo cuentan. Uno dice era un hombre, otro dice era un tipo rico, y otro, que me parece que es San Lucas, no me acuerdo ahora, dice neaniskos, en griego. La palabra neaniskos significa adolescente, y lo pone con mucha sorna. O sea, era un tipo que estaba, aunque tuviera ya 20 o 25 años, bueno, joven se era antes hasta los 20 o 22 años. A partir de ahí ya será un señor, y a partir de los 33 ya estabas fuera de juego porque es lo suyo. Pero entonces ese hombre se le dice, era neaniskos. ¿Qué quiere decir? Adolescente. ¿Qué quiere decir que era un adolescente? Pues que tenía todas las veleidades, todas las inconsistencias, todos los caprichos, todas las faltas de una voluntad forjada y recia que tiene un adolescente, que estaba falto de un bofetón. Y entonces pues se fue, muy triste, dice el Evangelio. Jesús, poniendo en él los ojos, le amó. Eso lo dice San Marcos. Escribió en el año 85, que fue el año de la juventud, y escribió Juan Pablo II una carta preciosa a los jóvenes, toda ella comentando este Evangelio. Si tenéis curiosidad, buscadla en internet, el 85. ¿Y cómo comenta Juan Pablo II esto? ¿Cómo sería la mirada de Jesús? Jesús, poniendo en él los ojos, le amó. Porque claro, si le hubiera hecho un tirón de oreja, una palmadita en el hombro, una sonrisa, algo que hubieras visto, bastó la mirada de Jesús para traducir su amor infinito. Y entonces, bueno, todo eso lo he hecho desde pequeño, los mandamientos, sí, bien, bien. Pues chico, entonces despréndete de lo que tienes. Vende todo lo que tienes. No quería decir solamente la casa, la fortuna. Véndete de lo que tienes, libérate. Y ven y sígueme. Y entonces él se puso muy triste porque era muy rico, dice el Evangelio. Dice, bueno, total, que no os dé miedo lo que sea, ni os dé miedo el apostolado, ni os dé miedo el testimonio de la belleza y la alegría, ni os dé miedo seguir la vocación si la tenéis. Ni que os vayáis a casar dentro de una semana, ni que tengáis 45 años, eso da lo mismo. Cada uno tiene, unos la descubren, otros no la descubren, otros no se entera, el que la tiene. Y el que no la tiene, que desde luego que no, porque esas vocaciones inducidas y como forzadas, el alma libre, pero que la tenga, que la siga, y que la siga con una cierta celeridad, si el Señor se la ha manifestado cuando tenía 20 años, si no se la manifiesta hasta los 40, como a San Francisco de Borja, después de tener 8 hijos y esperar a quedarse viudo, porque tuvo que esperar que se muriera la próxima, claro. Pero bueno, total, que esto es lo que hay, decirle a Cristo que sí en todo, en el nivel de cada uno, en el trabajo de cada uno, siempre en búsqueda de la alegría y de la belleza. Y sigue diciendo en esa homilía, aunque en el horizonte se ciernen no pocas sombras sobre nuestro futuro, no debemos tener miedo. Nuestra gran esperanza es la vida eterna. Esta esperanza nos da la fuerza para afrontar y superar las dificultades de la vida en este mundo. La vida eterna. Así se evitan todos los berrinches. Así se conjuran todos los temores. Así se relativiza todo. La gente no cree en el cielo
pues están aterrorizadas porque se les va a pegar el COVID o lo que se quieran inventar en cada momento. Pero es la vida eterna la que nos proyecta a una verdadera vida. Vamos a eso que decíamos que toca Benedicto XVI, en este caso en la homilía del 31 de diciembre de 2006. La dimensión del tiempo. La dimensión del tiempo. Y veréis qué interesante. En las últimas horas, dice el Papa, de cada año solar, asistimos al repetirse de algunos ritos mundanos que en el contexto actual están marcados sobre todo por la diversión, con frecuencia vivida como evasión de la realidad, como para exorcizar los aspectos negativos y favorecer improbables golpes de suerte. Esto es una definición por lo fino de esa estupidez absurda y ridícula en la que incurre tantísima gente. Yo me ha puesto siempre nervioso eso. Vosotros pensadlo despacio. Empezar un año teniendo que acompasarse al ritmo velocísimo de 12 campanadas para atragantarse literalmente con 12 uvas, es la cosa más absurda que se puede pensar. Y eso es lo que hacemos. En vez de ir esa noche a la iglesia a ofrecerlo, no, es que hay que estar con la familia. Bueno, esos son argumentos, pero si estás todo el día, si has comido, si has cenado, si has merendado, si has desayunado, deja a la familia con sus uvas y no te metas en esa idiotez. Bueno, pues eso es lo que hacemos. Es lo que os decía antes, son estilos hedonistas, mundanos, materialistas. En algunas cosas hay que transigir. Yo no digo que no, porque muchas de las cosas que hacemos, pues bueno, son convencionalismos y sí, hay que transigir. Pero para empezar un año así, en vez de por lo menos en la misma familia, a lo mejor no tienes que ir a la iglesia, pero decir, vamos a decir, por cada campanada de estas, una jaculatoria, Sagrado Corazón de Jesús en vos confío por cada campanada, tira las uvas, hombre, cómemelas de postre de la cena, pero ¿cómo me voy a atragantar con 12 uvas? Son rituales paganos, son cosas mundanas, como para exorcizar los aspectos negativos, porque el mundo exorciza así hoy, con un amuleto, con un perro, con una bruja a la que va o con 12 uvas, eso ya es por lo fino, lo de las 12 uvas. Pero no se exorciza eso diciendo 12 veces, Corazón de Jesús en vos confío. Entonces la diversión es evasión de la realidad. Qué bien lo hemos pasado. Las conversaciones de estos días son la cosa más animalesca, más repugnante que existe. ¿Cómo habéis estado estos días? Hemos comido el día de Navidad, hemos comido el día de Nochebuena, hemos comido, ahí se cifra todo. Pero habéis hablado, la familia, habéis hablado, quizás la cuestión, ¿no? Habéis rezado juntos, habéis leído algo, habéis cantado un villancico ante el Belén, lo que sea, habéis bautizado a vuestros hijos, le habéis dicho a los que están en adulterio que se van a condenar, con todo el cariño del mundo. No, hemos comido muy bien. Y ya está, evasión de la realidad. Cuán diversa debe ser la actitud de la comunidad cristiana. La Iglesia está llamada a vivir estas horas haciendo suyos los sentimientos de la Virgen María. Juntamente con ella está invitada a tener fija su mirada en el niño Jesús, nuevo sol que ha surgido en el horizonte de la humanidad. Esa es la homilía, como os he dicho, de 2006. Y en la de 2012, y termino de citar a Benedicto, se refiere al Te Deum, ese canto precioso, el himno de acción de gracias que se canta al final del año. Y se abre con una alabanza. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos. Y después de una letanía muy larga de confesiones de fe, de piropos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, de reconocimiento de la hermosura de la virginidad de María, del valor de la sangre de Cristo, de todo se habla en el Te Deum. Después se cierra con esta exclamación impresionante que está tomada de un salmo. In te Domine speravi, non confundar in eternum. En ti, Señor, he esperado, que no quede yo confundido para siempre.
no me veré defraudado. Y dice el Papa, cualquiera que haya sido la marcha del año, fácil o difícil, estéril o rico de frutos, nosotros damos gracias a Dios. Entonces el final de un año es para decir, Dios mío, perdóname. 2 palabras, perdón y gracias. Perdóname, porque soy un pecador y porque no acabo de hacerte caso, no acabo de quererte, no acabo de seguirte, no acabo de escucharte. Pero bueno, algo, Jesús mío, en mi miseria, algo, aunque sea un poquito y torpemente, te he seguido, algo te he escuchado, algo te he querido y algo te he manifestado que quiero ser tuyo. Con 1000 defectos, caídas, levantadas y torpezas y travesuras. Pero aquí estoy, Jesús mío, y lo que tengo bueno es porque tú lo has hecho en mí, porque tu gracia precede y acompaña todas mis obras. Y sin ella, sin esa gracia tuya, yo no puedo ni decir Jesús. Y entonces yo he visto en mí mismo, y mi humildad me permite verlo, estoy viendo en mí mismo tus maravillas. Me tengo que confesar, tengo que levantarme, tengo que llorar mis pecados, tengo que imponerme penitencias, aparte de las que me imponga el confesor, me tengo yo que imponer de ayunar algún día, de levantarme algún día media hora para rezar, o de ducharme algún día con agua fría, o de usar algún día el cilicio. Tengo que hacer eso porque tengo que hacer penitencia, sí. Pero yo haré eso con alegría, porque yo sé que en medio de esos fallos y errores y pecados míos, tú me sigues trabajando. Y lo mismo que me estás trabajando a mí, estoy viendo que estás trabajando a estas almas que me rodean. Y el trabajo que tú haces en esa amiga, en mi novio, en quien sea, en este chico que se ha ido al seminario, pues me ha repercutido a mí para interpelarme, para exigirme, para estimularme. Entonces todo esto que sucede entre vosotros es un motivo precioso de dar gracias a Dios. No de buenismo conformista, de Alicia en el País de las Maravillas, que estamos en la primavera eclesial y que estamos... Todo eso es un engaño, estamos peor que nunca. Pero el Señor hace en nosotros maravillas y nosotros estamos encantados y agradecidísimos. Y entonces nuestra actitud es esa, la gratitud del Te Deum y el decirle, Dios mío, he confiado en ti, he esperado en ti, no quede yo confundido para siempre. En el Te Deum, dice el Papa, se contiene una sabiduría profunda, la sabiduría que nos hace decir que a pesar de todo existe el bien en el mundo y que este bien está destinado a vencer gracias a Dios, el Dios de Jesucristo encarnado, muerto y resucitado. A veces es difícil percibir esta profunda realidad porque el mal hace más ruido que el bien. Un homicidio feroz, extendidas violencias, graves injusticias son noticia. Pues se ha legislado la eutanasia en España hace 4 días. Por si era poco, la plaga, como la llamó el Concilio Vaticano II, la llamó la plaga del divorcio. El crimen abominable, como lo llama también el Concilio Vaticano II con esta palabra literal, el crimen abominable del aborto. No digamos el espanto de la sodomía con carta de naturaleza, porque es un mundo dominado por el pecado contra natura. Y si era poco, pues la eutanasia directamente. Y así todo. Y este es el panorama. Este es el panorama. Y es una violencia feroz, dice el Papa. Pero dice, al contrario, los gestos de amor y de servicio, la fatiga cotidiana soportada con fidelidad y paciencia, se quedan a menudo en la sombra, no emergen. Es motivo también para que no nos quedemos solo en las noticias si queremos entender el mundo y la vida. Por favor, no creo que deba decíroslo porque no soy... San Juan de la Cruz habla de la purificación de la memoria. La memoria es un archivo muy peligroso, porque puede ser un trastero lleno de cachivaches inútiles y empolvados, que te estén ocupando espacio. Y la memoria puede ser, si la persona es ordenada y equilibrada, pues un archivo muy bien ordenado. El otro día me enseñaron a mí en una casa un despacho
con una colección filatélica impresionante, una biblioteca y una videoteca. Y como la videoteca ya no cabía, tenía en la cocina, donde no te lo podías esperar, un mueble precioso camuflado allí. Estaba todo maravillosamente archivado, de un señor que sus ratos libres, que además había trabajado muchas cosas, los había dedicado en eso. La memoria tiene que ser así. ¿Qué memoria tiene usted? ¿Cómo saca las citas cuando le come? Bueno, memoria tengo retentiva y selectiva. Pues la memoria es muy amplia. La tengo, sí, que me alegro mucho de tenerla porque me soluciona muchas cosas. Es la inteligencia de los tontos. Como no soy muy inteligente, pues el Señor me lo ha dado de memoria, eso está claro. La tengo, pero la tengo muy bien organizada porque me han enseñado desde pequeño así. Muy bien organizada. Ahora, si la memoria vas echando con la gente desordenada en el cajón, venga, al cajón, cuando va a abrir el cajón ni tira siquiera de él ni sale. Y entonces los recuerdos, las noticias, las personas, las conversaciones, las evocaciones, las preocupaciones, los proyectos, deja limpia la memoria, porque si no, no entra Dios. Y ese es otro ejercicio ahora del año, del año nuevo. Limpia tu memoria, que pueda Dios escribir. Y termino con esto ya de Benedicto y dice que no nos quedemos solo en las noticias si queremos entender el mundo y la vida. Debemos ser capaces de detenernos en el silencio. Sobre esto voy a predicar. En el silencio, en la meditación, en la reflexión serena y prolongada. Debemos saber pararnos a pensar. De este modo nuestro ánimo puede hallar curación de las inevitables heridas del día a día. Puede profundizar en los hechos que ocurren en nuestra vida y en el mundo y llegar a esa sabiduría que permite valorar las cosas con ojos nuevos. Sobre todo en el recogimiento de la conciencia, donde nos habla Dios, se aprende a contemplar con verdad las propias acciones, también el mal presente en nosotros y a nuestro alrededor, para comenzar un camino de conversión que haga más sabios y mejores, más capaces de vencer el mal con el bien.